entendemos que esto es un trabajo en equipo y por eso desde Corred quisimos hacer esto, invitando no solo a nuestros miembros, sino también a otras pequeñas y medianas empresas, pero entendiendo que ahorita las empresas necesitan como tomar nota para poder ayudar a sus suplidores y a su cadena de suministro a poder salir de esta situación. Y entiendo que Henry, que es un experto en estos temas, nos va a presentar unas herramientas como muy prácticas en las que podamos enfocarnos para seguir adelante. Y bueno, este es un proceso de todos estamos aprendiendo y así que vamos a tomarlo como un momento de oportunidad para crecer y para poder tener herramientas para salir juntos de esta situación. Así que sin más, yo creo que los dejo con Henry y buenos días, aprovechemos la mañana. Ups, se me pasó. Ah, bueno, ya. Tranquila, tranquila, no hay problema. Creo que hay que dar de compartir. Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente. Hacer una pregunta. ¿Ven la pantalla? Creo que todavía no la estamos viendo, Henry. Ah, Ya vale, dejé. listo, ya. Entonces, ahí tienes los controles. Vale, listo, gracias. Muy bien. Nos avisas si tienes alguna dificultad con... Perfecto, ahí te vemos la cámara. No te escuchamos, tienes el micrófono deshabilitado, Henry. Ok, ya. Ah, perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por conectarse hoy viernes para que podamos compartir durante este tiempo un tema que consideramos muy importante sobre cómo impulsar la continuidad de las cadenas de valor en los tiempos del COVID-19. Agradecer nuevamente a Corred, a Rice, a Natalie, a María Alicia por la invitación y a ustedes por estar aquí. Entonces, vamos a tratar en estos minutos de manera sencilla ofrecerles a ustedes una herramienta básica que considero yo que se puede usar tanto para empresas muy pequeñas hasta grandes empresas. Y eso tiene el objetivo específico de poder entender toda la lógica que hace parte precisamente de esas cadenas de valor, enmarcadas o evaluadas necesariamente en esta situación que, como ustedes saben, ya llevamos varios meses y hemos estado resistiendo, las empresas han estado resistiendo, unas se han estado adaptando, otras han estado absorbiendo la crisis, pero ha llegado la hora, y creo que es oportuno, de poder avanzar en poder autoevaluarse qué tanto de lo que hemos hecho, qué tanto de lo que tenemos nos sirve para recuperarnos eficientemente y de esa forma tratar de darle continuidad a esas operaciones que nuestra empresa venía desarrollando o por qué no, en esa evaluación que la empresa puede desarrollar, puede resultar que la empresa identifica que tiene que reinventarse la forma en cómo se está haciendo o cómo se han venido haciendo las cosas en términos de sus relaciones con sus stakeholders, con sus empleados, hasta con su competencia, ¿no? Entonces, esto, como decía Natalie, es un complemento de una charla anterior donde mostramos una herramienta
aplicada a la continuidad de los negocios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, que nos planteaba 10 aspectos esenciales para recuperar un negocio en el marco del COVID. Decirles que esa herramienta pues se basa en esta otra herramienta que les voy a mostrar, que es la herramienta de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta herramienta nos permite inicialmente desarrollar una autoevaluación que orienta el proceso de la construcción de un plan a partir de 6 pasos. Entonces, vamos a ver 2 puntos específicamente en esta conferencia. Vamos a ver todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando una empresa, como les decía, puede ser mediana, pequeña o muy grande, debería establecer para poder planificar de manera acertada su recuperación y también, ¿por qué no, su transformación de ser necesaria? Entonces, vamos a ver el primer punto, que es la autoevaluación, ¿sí? La autoevaluación tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Cuando uno se evalúa o se autoevalúa, lo que está haciendo es tratar de conocer. Henry se nos desconectó, parece que tuvimos una breve dificultad técnica, estoy en comunicación con él. Denos un minutico, por favor. Henry, hola, por aquí te veo conectado, veo que no tienes el audio habilitado. Vamos. Hola, Henry, ya estás por aquí otra vez. ¿Tienes todavía los controles para presentar? Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, mil disculpas, está el internet un poco, está fallando un poco, pero vamos a intentar ahora que no falle más. Bueno, muy bien. Entonces te estaba diciendo que la primera parte que vamos a ver es la parte de autoevaluación, que hace interno, tanto interno como externo de la empresa. En ese sentido, el objetivo del autoconocimiento para propósitos de elaborar el plan de continuidad de operaciones y darle fuerza a ese impulso de poder impulsar esa cadena de valor, de cadena de suministro, es en primera instancia poder establecer el perfil de riesgo de su empresa y su nivel de vulnerabilidad frente al COVID, ¿sí? Vamos a tratar de establecer esos 2 aspectos, el riesgo de la empresa en relación con lo que, en relación básicamente con 4 aspectos fundamentales: las personas, que como ustedes saben y lo hemos dicho en otros webinars, son fundamentales para todo el proceso de recuperación. Los procesos, ¿sí? Como parte precisamente
del quehacer, donde las personas aportan en la construcción de productos, en la venta de servicios, etcétera. Los beneficios. Los beneficios también son muy importantes porque nos permiten establecer si realmente estamos ganando o estamos perdiendo. De la misma manera, los mecanismos de colaboración, ¿sí? En relación con nuestros clientes, nuestros proveedores. Y al final vamos a intentar poder interpretar los resultados que esta herramienta, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que empieza con una autoevaluación de 60 puntos, vamos a tratar de ver esos 60 puntos de manera muy concreta para que ustedes entiendan la importancia que tiene de autoevaluarse bajo esos 4 parámetros: personas, procesos, beneficios y mecanismos de colaboración. Entonces, esa herramienta es muy sencilla porque simplemente lo que nos está diciendo es responda sí o no, ¿sí? Sí o no, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los sí, pues nos va a dar el rango de riesgo que tiene la empresa en relación con el COVID-19, ¿sí? O sea, estas 60 variables sobre las cuales vamos a trabajar nos dan la métrica de cómo estamos en relación con los parámetros que estamos evaluando, pero de una forma sencilla, ¿sí? Entonces en la medida en que vamos viendo cada uno de los parámetros, me gustaría mucho que ustedes allá fueran tratando de evaluarse si lo tienen o no lo tienen, básicamente. Eso es así de sencillo. Y al final suman los sí, y dependiendo de la sumatoria de los sí, ustedes se van a clasificar en qué rango o en qué nivel de riesgo de su empresa se encuentra, si está en un rango alto, medio o bajo. Es a partir de la sumatoria de los sí. Entonces vamos a iniciar con el tema de las personas, o sea, ¿qué tenemos que evaluar o qué tenemos que autoevaluarnos cuando queremos diseñar un plan de continuidad? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Entonces, en las personas, lo que tenemos que evaluar es la vida de los trabajadores y sus familias. Es importante eso porque los trabajadores pues no son solos. Hay una relación con las familias y eso hay que tenerlo en cuenta en una evaluación de riesgo frente al COVID. Entonces, la primera variable que tenemos que tener en cuenta de esas 60 que vamos a ver de manera muy sencilla es que usted debe preguntarse si alrededor de su empresa, donde usted labora, usted tiene conocimiento de que si hay un alto número de casos de COVID-19. Eso es importantísimo. O sea, la primera pregunta que usted se debía hacer para autoevaluarse y poder tomar las medidas necesarias, ya sea de manera individual como también colectiva, a nivel de empresa, es saber si su empresa se encuentra en un área donde hay, a través del gobierno o el Estado, ha identificado que es un área donde hay mayor cantidad de contagios. Eso ya a mí me está dando ya un parámetro importante para saber si, para poder medir mi nivel de exposición frente al COVID-19, ¿sí? Entonces, es diferente estar en un sitio, en un lugar donde no hay personas contagiadas, a estar en un lugar donde hay muchas personas contagiadas. Entonces, tengo mayor posibilidad de, digamos, de estar más expuesto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar, piensen ya y resuelvan. Ustedes o el trabajo que ustedes desarrollan o el lugar donde laboran, conocen en esa área geográfica donde se encuentra la empresa si hay un alto número de casos de COVID-19. Si no lo saben, sería interesante que lo empezaran a averiguar, ¿sí? Entonces, aquí simplemente tienen que decir sí o no, lo tengo o no lo tengo. Y van sumando los sí, ¿sí? Yo quiero que vayan sumando los sí en la medida en que vamos avanzando. El segundo punto tiene que ver con que si ustedes están haciendo uso del transporte público para desplazarse al trabajo. Entonces la pregunta es, ¿usted usa transporte público para irse al trabajo, sí o no? ¿Cuál es la diferencia
entre desplazarse en transporte público y desplazarse en otro tipo de transporte privado? Pues obviamente es que vamos a estar más expuestos. Y si el gobierno, o si el Estado, o si las empresas de transporte no han establecido medidas adecuadas de aislamiento, de higiene, de distanciamiento, de comportamiento de los individuos que que usan el transporte masivo, por ejemplo, el transporte público, pues finalmente usted va a estar más expuesto digamos, a contagiarse. Entonces, respondan sí o no y vayan sumando los sí. El tercer punto es si usted tiene conocimiento que en su lugar de trabajo ha habido un aumento de bajas en el trabajo precisamente por enfermedad o ausentismo. Unas pueden estar asociadas al COVID. Eso es importante como tratarlo de saber porque eso de alguna manera puede hacer recargar trabajo para el resto de personas que se encuentran bien. Entonces eso es importante. Entonces la pregunta es, ¿ha habido un aumento de bajas en el trabajo por enfermedad o ausentismo asociado al COVID-19? Entonces, si es sí, respondan sí. Si es no, pues no respondan no, pero vayan sumando los sí. La cuarta variable, y esto es muy importante porque si estamos hablando de la cadena de valor, de la cadena de suministro, pues desde el punto de vista de las personas, que son finalmente los que trabajamos en las empresas, si encontramos algún factor de vulnerabilidad ahí, pues va a hacer que esa cadena pues no funcione tal como se ha venido planteando en el pasado. Ahora, pregúntese, dependiendo de lo que usted haga, dependiendo del sector en el cual usted trabaje o su empresa trabaje, pregúntese si no es posible realizar el teletrabajo por el tipo de operaciones de la empresa. Es decir, si hay personas que trabajan en empresas por ejemplo, de servicios que pueden hacer trabajo desde la casa, pero, por ejemplo, en un área de producción muy probablemente no lo va a poder hacer desde la casa. Entonces, si no es posible realizar teletrabajo por el tipo de operación de la empresa y por el tipo de sector, pues usted puede responder sí o no. Y recuerden, vayan sumando los sí. El otro elemento importante es, si usted tiene conocimiento y de pronto lo ha vivido ya, y muy probablemente mucho de esto se dio al inicio de esta pandemia, es si ha habido dificultad de adquirir suficiente equipos de higiene y protección. O sea, si su empresa realmente los tiene, si ha habido dificultades. Eso es importante para poder determinar ya de entrada, cuando empiezo a ver las deficiencias a partir de esta calificación, pues ya me voy haciendo en la cabeza qué entonces es lo que debo hacer. Si hay dificultad de adquirir suficientes equipos de higiene y protección, pues finalmente el plan de entrada me tiene que decir, bueno, entonces ¿cómo voy a hacer para reducir o para superar esa dificultad para adquirir los elementos necesarios para que mis equipos de trabajo estén adecuadamente protegidos? Entonces, si es sí, respondan sí, y si es no, respondan no, y vayan sumando los sí. El sexto punto es, si ustedes saben, conocen, si hacen uso, por ejemplo, de transporte, que haya un transporte empresarial, si ese transporte empresarial tiene o cuenta con deficiencia en desinfectantes y procesos de limpieza frecuente en vehículos. O sea, si ustedes desconocen que se esté desarrollando este tipo de acciones de manera adecuada. Entonces respondan sí o no. El otro parámetro es que lo que ha pasado, y a todos nos está pasando, muchos, digamos, los que tenemos hijos o aquellos que son responsables de adultos mayores y de pronto tal vez con enfermedades, ¿sí? O también en cuestión, digamos, de soledad. Lo que está pasando es que los trabajadores, debido a que también las escuelas, las universidades, digamos, han cerrado, pues se está haciendo el trabajo de docencia y escolar desde la casa. Y eso genera unas dificultades porque pues no estábamos enseñados a eso.
Y pues eso es una variable importante para evaluar, ¿sí? Si ha habido un aumento del trabajo debido a estas responsabilidades que se están dando en casa, que antes muy probablemente teníamos quien nos apoyara o tal vez pues nunca lo habíamos tenido en cuenta, pero resulta que ahora nos está tocando a los que pueden trabajar desde casa, también asumir algunas labores docentes con los hijos, por ejemplo, o también el cuidado de los adultos mayores o de las personas que puedan tener algún tipo de enfermedad. Entonces, respondan sí o no. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta y hay que evaluar es si ha existido o existen casos de transmisión interna entre el personal, compañeros de trabajo y los familiares directos. También eso es muy importante porque nos permite poder identificar nuestras vulnerabilidades, ¿sí? Pero también el riesgo que puede correr nuestro empleo o las labores que pueda desarrollar una empresa cuando ha identificado que no solamente el personal se ha contagiado porque hay otro personal enfermo, sino también porque el personal ha llevado o ha contagiado a las familias. Entonces, eso ya empieza a darnos parámetros para poder determinar realmente con quién cuento en mi empresa para laborar. Y eso es algo que uno tiene que empezar a pensar cuando está diseñando su plan. Algo que ha pasado también es por la incertidumbre, porque muchas de las acciones que están desarrollando los gobiernos, se puede decir que muchas de ellas han sido por ensayo y error. Estamos en un gran laboratorio a escala real, experimentando una pandemia que normalmente pues, no nos había pasado globalmente, había pasado de manera puntual, pero ha generado también una baja motivación en los trabajadores por el estrés que genera, ¿sí?, lo laboral. Entonces, identifique en su empresa si eso está pasando. Si eso está pasando, pues es un punto que habría que revisar para mirar en nuestro plan de continuidad cómo lo vamos a tratar de solucionar. Si tenemos que pedir ayuda psicológica o tal vez otro tipo de estrategia que nos permita precisamente aumentar nuestra motivación, ¿sí? Porque finalmente, entre menos motivados estemos en el trabajo, pues menos producción o productivos vamos a hacer. Y si hay menos producción, pues hay menos crecimiento de la empresa. Entonces, hay que identificar esos problemas que a veces no se tienen en cuenta, que tienen que ver con los temas de salud mental, que finalmente hacen que existe una baja motivación. Entonces, pregunten si en su trabajo hay baja motivación, y si hay baja motivación, entonces vayan sumando los sí. Los trabajadores normalmente pues están en sus trabajos, pero puede ser de que los trabajadores, debido al miedo, al temor que se genera asociado a incidentes de seguridad que ocurren alrededor de las empresas, pues eso también probablemente genera ausentismo, ¿no? Entonces hemos visto cómo han habido, a raíz de esta pandemia, pues han habido saqueos de almacenes, ¿cierto? Y eso puede posibilitar que los trabajadores, digamos, se ausenten, porque muy probablemente viven en unas zonas que han sido expuestas a este tipo de incidentes de seguridad que hacen tal vez que no puedan salir, o hay bloqueos de vías, o eso es importante poderlo mapear, porque recuerden que aquí estamos tratando de leer qué es lo que pasa desde el punto de vista de las personas, de los trabajadores, cuáles son los elementos que me exponen no solamente desde el punto de vista de contagiarme, sino también desde el punto de vista de que mi labor como trabajador, cumpliendo una tarea, un rol dentro de una cadena de valor y de cadena de suministro, pues no se puede desarrollar con la eficiencia que normalmente se desarrolla. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea, si yo tengo una planta de trabajadores, pues yo tendría que evaluar eso para cada uno de los trabajadores y poder determinar realmente con qué personal cuento en condiciones adecuadas, ¿sí? Y sobre eso puedo planificar, o sea, sobre algo real y no algo supuesto.
Esto es lo que nos ofrece esta herramienta. Algo que se ha aumentado también a raíz de todo esto, del estrés que se genera, de la confusión, de la incertidumbre, es que también empieza uno a observar amenazas e intimidaciones entre trabajadores por discriminación y estigmatización también, ¿no? O porque un trabajador vive en una zona tal vez donde hay mayores personas contagiadas, o porque hay un trabajador que le toca usar el transporte público y a los otros les toca el privado, y entonces hay mayor exposición del trabajador que vive en las zonas donde hay mayor posibilidad de contaminarse, posibilidad de contaminarse en el transporte público, y entonces eso está sucediendo, y eso hay que detectarlo a tiempo para tratar de dirimir esos conflictos, reducir los conflictos, porque lo que se trata es que nuestra empresa esté muy bien fortalecida precisamente para iniciar este proceso de recuperación. Entonces, identifiquen, por favor, si en su empresa, en su labor, en la que desarrollan, en el trabajo, el equipo de trabajo que tienen, se están presentando este tipo de intimidaciones. Si eso es así, entonces califíquenlo como sí y vayan sumando los sí. El otro elemento importante es que hay sectores, hay procesos, hay cadenas, ¿sí?, de valor y de suministro donde normalmente se requiere un contacto físico estrecho con los clientes y proveedores, ¿sí? Este es, por ejemplo, el caso de las plazas de mercado, ¿sí?, o de las bodegas donde se almacenan alimentos, por ejemplo, donde normalmente uno ve que el contacto físico es, digamos, inevitable, ¿sí? Entonces es importante que ustedes identifiquen si el trabajo que ustedes desarrollan, si la labor o el sector donde ustedes se mueven, ese contacto se debe dar estrechamente con el cliente y proveedores. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para poder tomar las medidas del caso, ya sea aumentando los niveles de bioseguridad de los trabajadores, pero también de los espacios, ¿sí? Eso es importante mapearlo. Y eso depende, obviamente, de lo que cada uno haga y a lo que la empresa se dedique. Es posible que no en toda la cadena de valor o de suministro pase, pero de pronto es posible que en un eslabón de esa cadena esté sucediendo, y a eso hay que ponerle cuidado, hay que mapearlo. Porque si esa cadena se debilita o se rompe, pues obviamente el negocio de ahí en adelante se rompe, ¿sí? No funciona. Recuerde que aquí estamos tratando con estos espacios, con esos elementos, tratando de impulsar el fortalecimiento de esas cadenas. El otro punto, y que es bastante importante, y lo estamos viendo en nuestros países, muy probablemente tenemos compañeros, familiares, que han perdido ya seres queridos que han fallecido por el COVID. Y entonces eso también de alguna manera afecta al trabajador, afecta al empleado. Eso hay que mapearlo también, para poderle dar ayuda a ese empleado de alguna manera y permitir que ese empleado pueda salir, digamos, de ese trauma, de esa crisis. Porque tengo un empleado desmotivado que obviamente no va a producir. Entonces tenemos que mapearlo, hay que identificar si en nuestro lugar de trabajo se han presentado ese tipo de situaciones de que le haya fallecido un familiar a un de nuestros colaboradores, ¿sí? Que finalmente eso permita que la función que tenía ese trabajador, pues digamos, no se desarrolla adecuadamente porque tiene un tema mental que es necesario ayudarlo a superar. Otro elemento importante es así como lo veíamos que dependiendo del tipo de trabajo hay labores que requieren contacto físico, pues también la producción o la prestación de servicio exige que haya un contacto físico estrecho en el lugar de trabajo. Eso es muy parecido a la otra, pero este tiene que ver un poco con, digamos, ya con la prestación de servicio que yo hago con mis clientes, ¿sí? Entonces también yo tengo que identificar si ya en el proceso de producción, ¿sí?, en lo que yo estoy produciendo, también se necesita, o se requiere un contacto físico estrecho. ¿Para qué eso? Nuevamente, para poder tomar las medidas del caso. Hoy es importante que la empresa determine a un encargado, defina quién, qué persona
debería estar revisando información oficial, porque hoy hay mucha información por todos lados y entonces a veces se desinforma y no se toman decisiones adecuadas. Es importante que si no hay un encargado, pues, de información oficial, de hacer la lectura correspondiente, de hacer la interpretación correspondiente, de comunicarlo de forma efectiva a, digamos, a los jefes, a sus compañeros, pues es necesario que se pueda dar. Entonces, si no hay un encargado, ¿sí?, en la empresa de revisar esta información, pues se debería tener. No se disponen o son deficientes los procedimientos para detectar la propagación del COVID en los trabajadores. Ahí es importante también, ustedes saben que se le está haciendo un seguimiento, pues empiezan a hacer seguimientos dependiendo del tipo de trabajo y el sector al que uno se dedique. Pues hay empresas que ya, digamos, están decidiendo por cuenta propia el poder desarrollar algunos procedimientos acompañados, obviamente, de otras organizaciones del Estado o organizaciones privadas para mirar y garantizar de que sus trabajadores pues no tengan el virus. Entonces, la pregunta que se deben hacerse es si no se disponen o son deficientes los procedimientos para detectar la propagación. Si eso pasa, pues hay que decirlo, normalmente se espera que haya un contagio para que entonces ahora sí requiramos del apoyo de esta medición. Sin embargo, lo que estamos planteando acá es poder establecer que esos procedimientos se hagan previamente o anticipadamente para que la empresa sepa realmente de sus trabajadores, de sus colaboradores, por lo menos asegurar de que no tiene el virus y segundo, hacer un seguimiento y eso finalmente lo que genera es confianza. Confianza tanto en el empleador como en los empleados, pero también en las familias. Importante también es sobre el tema de las auditorías. Hay que preguntarse si no se hacen auditorías periódicas o son pocos o son muy pocas las auditorías que hacen para detectar, porque a veces, como decimos, seguro mató confianza, nos sentimos tan seguros, vivimos una falsa seguridad porque creemos que aquí no nos va a pasar, ¿cierto? Entonces, normalmente no somos juiciosos con esas auditorías o esas interventorías o esas revisiones constantes y periódicas de cómo está el comportamiento del virus en nuestra empresa, si existe, si hay, si no hay, cómo es nuestras familias, y eso debería también desarrollarse. Si no lo tienen, pues hay que hacerlo. Muchas de esas preguntas ustedes, como ven, según la herramienta de la OIT, pues arrancan con la negación. Entonces, la respuesta que tienen que decir, si esa negación es afirmativa, pues hay que decir que sí. Recuerden que estamos sumando los sí para poder determinar cuál es mi calificación. El otro punto tiene que ver con que a pesar de que está pasando esto, es posible que, bueno, sería rarísimo que en alguna empresa no estén dando información sobre medidas básicas de protección. Es posible tal vez que al inicio de esta pandemia, pero yo creo que la mayoría de empresas, espero yo que estén impartiendo formación básica a los empleados, a los colaboradores para que se protejan, se autoprotejan. Entonces también hay preguntas muy importantes. Y algo que es importante tenerlo mapeado es si existen procedimientos para informar a las autoridades de salud pública en caso de COVID positivo, ¿no? O sea, la empresa tiene procedimientos para, en el caso de que detecte que alguien esté positivo, un protocolo lo pueda informar. Recuerden que aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver con la protección del trabajador y tiene que ver con el aspecto también, si bien es cierto, la empresa debe saber quién puede estar enfermo, el manejo debe hacerse desde un aspecto de respeto, debe ser de alguna forma también ser confidencial, ¿cierto? Buscar dar el apoyo a ese empleado que tiene esa situación, pero es muy importante que las empresas definan si ya tienen ese protocolo de actuación y también de cómo se informa, porque obviamente el trabajador
va a estar ausente y muy probablemente van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con este trabajador o este otro trabajador que no viene? ¿Qué le pasaría? Entonces hay que establecer un protocolo dentro del protocolo de comunicación de crisis que pueda tener la empresa este tipo de aspectos. Entonces, con estos 19 primeros puntos, tenemos podríamos decir que si los hemos calificado, de esos 19 puntos, ¿cuántos les dio sí a ustedes? Y ahí vamos sumando. Se suman los sí, simplemente se suman los sí. Y de 19 preguntas, ¿cuántos sí le dieron? Muy bien. Vamos entonces ya, este es digamos, el elemento que tiene mayores componentes y que tienen un aspecto bastante importante porque tiene que ver con las personas, porque finalmente somos las personas las que hacemos los procesos, somos las personas que ayudamos a generar riqueza. Entonces, por eso esta herramienta se enfoca mucho en poder mirar muy bien el tema de las personas, los trabajadores y sus familias, y cómo eso entonces puede o no impactar a la continuidad de la empresa. Ahora vamos al siguiente punto, vamos a los procesos, ¿sí? Los procesos tienen que ver con las operaciones que hace la empresa. Ya evaluamos a las personas que hacen parte de la empresa. Ahora vámonos a esos procesos que hacen parte de la cadena de suministro. Las personas son finalmente el eje fundamental, son el corazón, son el alma. Pero si tenemos bien a las personas, pues obviamente vamos a garantizar de que esos procesos también estén bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que tendríamos que mirar en los procesos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar y hacernos algunas preguntas para mapear cómo estamos y poder planificar hacia adelante. El primer aspecto tiene que ver con lo relacionado con las edificaciones, las instalaciones y la maquinaria, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es que si esta situación, esta pandemia está generando alguna dificultad para conseguir proveedores, para conseguir equipos, para conseguir maquinarias necesarias para funcionar. O sea, hay que tratar de identificar de manera adecuada y ojalá muy juiciosa, muy rigurosa, si esta pandemia nos está dejando o nos está generando esa dificultad a los proveedores. Eso de entrada me está diciendo en dónde pueden estar las debilidades de esa cadena de suministro, ¿sí? ¿Cuál es el eslabón más débil? Porque el eslabón puede ser los proveedores, puede ser que yo sea fuerte en producción, pero en el proveedor que me da la materia prima, por ejemplo, es posible que yo dependa de uno. Ahora vamos a ver que eso aparece acá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes, dependiendo del sector, han tenido dificultades para conseguir proveedores, equipos o maquinarias o algún componente que haga parte de los procesos principales que tiene su empresa para poder funcionar? Esa es una pregunta importante. El otro es, si durante todo este proceso han tenido interrupciones, se han generado interrupciones o retrasos en los servicios de apoyo para el mantenimiento de equipos y máquinas, ¿no? Recuerden que aquí es muy importante en la continuidad del negocio y en la cadena de valor, en la cadena de suministro, ¿cierto? Y si estamos hablando de algunos procesos que requieren normalmente mantenimiento, es importante ver y contabilizar y poder inventariar cuántas interrupciones, cuántos retrasos se han generado en esos servicios de apoyo para el mantenimiento de equipos. Que no llegó, por ejemplo, el equipo o las personas que hacen el mantenimiento porque las vías están bloqueadas por temas asociados a reglamentaciones de movilidad o porque los insumos, los repuestos no llegaron porque venían de China en un barco y resulta que el barco nunca llegó. Entonces, eso genera un retraso en los mantenimientos que vaya a desarrollar la empresa. La otra pregunta que uno debe hacerse es si la empresa tiene a los trabajadores, a los equipos, a las maquinarias, a las instalaciones, a los stocks, ¿cierto? A las reservas, si están aseguradas totalmente o parcialmente. Pues normalmente lo que hemos visto es que frente a pandemias, muy poco. Normalmente se aseguran asociados a fenómenos naturales, ¿no? De origen natural o socionatural o tecnológico mismo. Pero frente al tema de pandemia, digamos, es muy poco lo que se ha hecho. Pero de todas maneras es importante poder conocer qué tipo de seguros de protección financiera nosotros tenemos, precisamente para mirar el nivel digamos,
mirar el nivel de aseguramiento que tiene mi empresa y con qué cuento. Recuerden que es, cuando compramos un seguro, estamos haciendo una transferencia del riesgo, o sea, estamos transfiriendo el riesgo a un tercero, que si a mí me pasa algo, pues finalmente el tercero paga. Hay que revisar eso, porque lo que nos debe llevar eso es que nuestro plan de recuperación a futuro tendría entonces que explorar algún tipo de cartera de alguna empresa aseguradora que me pueda ofertar un mejor, con la misma empresa con la cual tengo los seguros, una mejor cobertura para reducir los impactos de lo que esta pandemia está generando a nivel de los trabajadores, de equipos, de maquinarias, también de la misma producción, ¿sí? Asegurar la producción, porque tengo yo a unas personas clave a las cuales les tengo que vender y resulta que no tengo para venderles. Y entonces ahí el tema de contractual puede entrar en problemas legales. Entonces es importante el poder tener dentro de la parte contractual e incorporar este tema de las pandemias. Hay que mirar ahora en el mercado qué oferta se da en relación con esto. Yo sé que ya muchas aseguradoras están empezando a mirar. Importante, dependiendo del proceso que ustedes desarrollen, hagan un inventario, pregúntense en qué porcentaje de las materias primas que usted usa para producir son importadas. Porque lo que estamos viendo es que ha habido un bloqueo, ¿sí? Ha habido un bloqueo de la movilidad internacional de los puertos, de aeropuertos, ¿cierto? Y el transporte de carga, mucho de ello se ha visto detenido. Entonces, es necesario que ustedes hagan una valoración de qué porcentaje de materias primas son importadas, y eso tiene el objetivo básico de poder establecer si el plan que yo voy a construir de ahí en adelante para recuperarme y para fortalecerme y ser resiliente, pues tendría que considerar comprar productos nacionales, fortalecer la industria nacional para tenerlo como una alternativa. Y muy probablemente eso es lo que va a pasar, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a tener que fortalecer la industria local. Otra pregunta es, ¿cómo está el tema de los despachos aduaneros de las materias primas? ¿Sí? ¿Cómo está funcionando eso? ¿Eso es lento? ¿Eso está generando retrasos? Y eso es importante para tenerlo en cuenta en los procesos de producción a futuro. O sea, los que tienen que entregar ahora, pero también a los que tienen que entregar a futuro, para poder, no sé, podría ser reinventarse y decir, bueno, una parte la vamos a tener por ahí. Nuevamente vuelve el tema de la importación a hacer un talón de Aquiles cuando colapsa globalmente la economía, ¿sí? Y las cadenas de suministro globales de alguna forma se han colapsado. Entonces hay que mirar si realmente este tema aduanero también puede generar un escollo para no avanzar en que mi cadena de producción se mantenga, ¿sí? O se reinvente. Entonces hay que hacer esa pregunta. ¿Existen retrasos de despacho aduanero? El otro elemento también es si en lo que yo desarrollo, en el producto que yo construyo, que yo hago, si hay dificultad de consecución de insumos y materias primas esenciales, ¿sí? Si hay dificultades, si yo hago pan, si hay dificultad de harina, de conseguir harina, si un insumo básico, un microchip, por ejemplo. Resulta que cerraron las plantas de China, que producían los microchips con los cuales funcionan los vehículos que nosotros tenemos. Y resulta que, como están cerradas las plantas, pues el microchip no llega y por lo tanto tienen que cerrar las plantas donde hacen el montaje de los vehículos en América. Entonces, eso ya es un gran problema. Esto es importante que lo que le estoy diciendo porque tenemos que pensar anticipadamente lo que finalmente me va a permitir a mí poder decidir, tomar las mejores decisiones para decir, yo a futuro voy a ser redundante, voy a continuar con mis importaciones, ¿sí? Pero también tengo que empezar a mirar cómo a nivel mucho más local, a nivel nacional o a nivel más subregional, puedo entonces tener acceso a ese tipo de insumos y materias primas. El otro elemento tiene que ver con la ubicación. Ustedes, por ejemplo, tienen un producto, ¿sí? Manejan algún tipo de servicio
donde ese producto está localizado en una bodega, específicamente en una única ubicación. Entonces, ¿eso qué puede generar? Puede generar de que si usted requiere de algún tipo de insumo para un producto, para un proceso, si hay bloqueos de movilidad a nivel de regulación estatal, pues muy probablemente va a usted tener problemas. O sea, no tiene una redundancia. Deberíamos tener redundancia en términos de yo poder acceder a varios lugares donde tengo materias primas. Pueden ser lugares tal vez propios o también lugares alquilados, ¿sí? A futuro habría que pensar eso. Si materias primas están concentradas en un solo lugar, resulta que empiezo a tener problemas en ese lugar para acceder a esas materias primas. Entonces, desde ya tendría que yo estar pensando a futuro cómo voy a repartir esas materias primas en otros espacios que me permitan generar redundancia, ¿sí? Para garantizar mi producción, porque es posible que yo tenga mis materias primas en otro país y resulta que hay problemas de accesibilidad o hay cierre de fronteras. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta evaluación. Perdón. Vamos en procesos. Un poquito. El otro elemento fundamental es que ustedes se pregunten sobre los efectos negativos que ha generado el aumento de restricciones y medidas sanitarias, ¿sí? Dadas por el gobierno, por los gobiernos, por los estados que retrasan el reparto de productos que entran y salen de la empresa, lo que les he dicho, ¿sí? Sí, están detenidos los containers, los vehículos en algunas zonas, están en zonas de frontera o están en lugares donde se imposibilita la movilidad. Entonces eso también hay que valorarlo para poder determinar qué otras alternativas yo podría tener para poder mejorar ese aspecto. Entonces, esto tiene que ver con los procesos. Ahora vamos al otro punto que tiene que ver con los beneficios. Ya evaluamos las personas, ya evaluamos los procesos, ¿sí? Y eso de entrada ya nos está dando un panorama y nos está dando un perfil de riesgo. Si ustedes suman todos los sí, pues ahí les va dando a ustedes ya un valor que al final les va a decir en qué nivel, si ustedes se encuentran un perfil de riesgo alto, un perfil de riesgo medio o bajo. Ahora, los beneficios, vamos a analizar, vamos a evaluar con esta herramienta cómo es la generación de ingresos, yo cómo ha impactado. Entonces vamos a verlo desde los mercados, cómo está impactando el mercado, ¿sí? Entonces la pregunta que tienen que hacer, este COVID o esta pandemia ha afectado la capacidad de compra de los clientes para adquirir lo que usted vende, ¿sí? Es posible que muchos, por ejemplo, los que han salido fortalecidos ahora, son, por ejemplo, el sector de alimentos, ¿sí? Porque el sector de alimentos ha tenido, digamos, le ha tocado abastecer, pero hay otros sectores que les ha golpeado mucho, ¿cierto? Entonces, los productos que antes vendían, pues ya no los pueden vender. Empiezan ahora a reactivarse un poco el tema, pero finalmente no los pueden vender porque ha habido una afectación de la capacidad de compra de los clientes, porque muchos de los clientes que acostumbraban a comprar, pues están sin empleo, ¿cierto? Porque se ha parado la parte productiva, porque, como lo habíamos hablado anteriormente, normalmente se vive el rebusque, ¿sí? En América Latina vivimos de la mayoría del rebusque, del día a día, ¿sí? Porque los sistemas de seguridad social no son los mejores como en otros países, donde uno puede tener una tranquilidad, pero aquí vivimos en una incertidumbre total, donde si la persona no sale a recoger o a trabajar en el día a día, pues no tiene. Entonces, ese cliente que te compra, pues finalmente no va a poder hacerlo porque ha bajado la capacidad de compra, ¿no? Entonces, eso hay que detectarlo. Hay que detectarlo para mirar si mi mercado se está afectando. Si yo tengo, por ejemplo, un gran supermercado que le proveo a pequeñas tiendas de barrios o de comunas, entonces es posible que estas comunas no me vayan a poder comprar en estas tiendas porque finalmente ellos también dependen de la compra de los productos de las personas que viven en estas comunas y pueden tener, digamos, ausencia de empleo. Entonces, eso también hay que tratarlo de mapear. Y si uno pudiera llevar un mapa, pues sería interesante
y mirar también, digamos, también las rutas logísticas, cómo se están afectando. Perdón. El otro elemento tiene que ver con que esas medidas sanitarias que se han tomado para la población, preguntarse si esas medidas han afectado también las ventas negativamente. Claro, ahora lo que ha pasado es que ha habido un distanciamiento social. Ahora, por ejemplo, en algunos países, las personas pueden salir a comprar con algunas regulaciones, entonces no pueden salir todos los días, y eso, de alguna manera, eso hace que la economía caiga, ¿sí? Totalmente, porque no está el 100% de las personas que normalmente están en la calle comprando, sino que día a día, para evitar, digamos, para generar aislamiento y garantizar la seguridad, pues, digamos, se está disponiendo porcentajes de población diario que pueda estar en la calle, y entonces eso de alguna forma afecta. Entonces, pregúntese usted también si eso le ha afectado dependiendo del negocio que usted desarrolle. Muy bien. Otro punto importante es, si usted como empresa, pues eso depende del sector en el cual trabaje, si lo que usted produce, ¿sí?, en un alto porcentaje están dirigidas al exterior, o sea, si sus ventas son hacia el exterior, está pasando digamos lo mismo. El poder traer materias primas, pues finalmente afecta la producción. Pero luego cuando ya tú conviertes esa materia prima en un producto, pues finalmente tú la quieres vender. Y si tú vendes hacia afuera y tu negocio se basa básicamente en que gran porcentaje de lo que produces y lo que construyes o lo que haces, pero finalmente lo vendes al exterior, pues vas a tener muchos problemas. Eso implica, o lo que nos está dando a entender es la posibilidad cuando uno evalúa esto, en qué porcentaje yo vendo hacia afuera, es qué manera de aquí en adelante yo planifico mi diversificación del negocio, ¿sí? Para este tipo de eventos, para este tipo de eventos globales que afectan las cadenas globales de suministro, ¿sí?, y las cadenas de valor. Entonces, es muy importante. Entonces, pregúntese si en un gran alto porcentaje sus ventas están yéndose al exterior. Eso ya de alguna manera lo hace, lo pone en un perfil de riesgo alto. También importante es que lo que usted vende, si esos mercados a los que usted le vende están situados en países de riesgo desde todo punto de vista, de riesgo económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ¿sí? Trate de investigar ese país a quien yo le vendo, o también hablamos de riesgo de contagio, ¿sí?, por el COVID. Entonces, es importante que usted empiece a analizar su mercado. Aquí yo muestro un mapa internacional, global, pero también usted lo puede hacer, digamos, a nivel ya mucho más regional, mucho más local, porque usted puede saber a qué zonas tiene mayor riesgo y qué zonas no. Entonces, el poder identificar eso previamente me va a permitir que el plan de recuperación no solamente sirva para recuperar las funciones principales, sino que me permita planificar, reinventar, readaptar mi negocio a una nueva condición, pero con conciencia real de lo que es el territorio. También pregúntese si las ventas a esos mercados difíciles han decrecido, en qué porcentaje han decrecido. Y eso me permite a mí también abrir una serie digamos, de panoramas para avanzar. La cadena de suministro también analice, elabore, realice su cadena de suministro, dibuje su cadena de suministro, caracterice su cadena de suministro, proveedores, transporte, distribución, transporte, consumidor, cliente, todos, ¿sí? Y mire en dónde esa cadena de suministro se puede ver afectada, ¿sí? Eso es un elemento, digamos, que es importante. Entonces, ¿cómo la interrupción de los negocios afecta a la capacidad de sus principales proveedores? Pregúntese si eso se ha generado o realmente por su característica de negocio no está pasando nada. El otro punto es que muchas de las interrupciones de los suministros son consecuencias de las restricciones impuestas por el gobierno. Entonces, hay una empresa cerrada porque no puede producir, ¿sí? Entonces, hay que pensar es cómo las regulaciones también, el marcado en esa cadena de suministro, están afectando sus proveedores históricos que le han generado a ustedes, ¿sí?, algún tipo de materia prima y resulta que está cerrado por regulaciones. Puede ser, por ejemplo, como en algunos países está pasando de que están cerrando
nosotros llamamos aquí en Colombia galerías o plazas de mercado, porque se está encontrando que en esas plazas de mercado no se siguen la rutina de la bioseguridad del todo, y entonces se están generando focos grandes de contagio. Entonces, esos grandes áreas de mercado, ¿sí? De mercado campesino, pues se cierran, y finalmente, al cerrar esas áreas de mercado campesino, pues finalmente lo que termina es afectando la cadena de ahí en adelante. O por ejemplo, si estamos hablando de los microchips que vienen de China para los vehículos, pues si el microchip es el que hace funcionar el vehículo, pues finalmente no va a salir de la fábrica. Entonces no se va a poder vender carros, ¿sí? Y entonces ahí ustedes tienen que identificar cómo esas regulaciones que hacen que se cierren las fronteras, también entonces hacen que su cadena de suministro, digamos, esté afectada. Eso es importante tenerlo en cuenta para ir pensando cómo lo recuperamos, qué está a nuestro alcance, cuál es nuestra gobernabilidad real para recuperar el negocio. El otro punto es que debe tener en cuenta si usted solamente tiene una ruta de suministro para acceder a sus proveedores principales, ¿sí? Eso es importante. Si tiene, es diferente cuando tú tienes diversas rutas para poder acceder a tus materias primas, a tus proveedores principales, que tener una. Si esa se colapsa o esa falla o está bloqueada por algún tipo de evento, por ejemplo, un cierre de frontera, y no tienes otra, ¿sí? Y no tienes otro medio de cómo adquirir la materia prima, pues también vas a bloquear y va a hacer de que esa cadena de suministro, pues finalmente se obstaculice. Entonces, aquí es importante pensar eso y preguntarse. Fundamental, no tiene otros proveedores que puedan proporcionarle bienes y servicios en caso de interrupción de suministro actual. Normalmente se piensa y no se tiene un plan A, un plan B y un plan C. Estamos amarrados, estamos atados a un proveedor. Y finalmente, cuando este proveedor no puede ofrecernos lo que normalmente nos da o nos vende, pues finalmente, y nunca lo hemos pensado, pues finalmente nuestra cadena de suministro se afecta y también se afecta a las otras cadenas, porque esto tiene un efecto mariposa, un efecto dominó. Entonces, es importante que se pregunten ustedes esto que está acá. Otro elemento importante es que, dependiendo de nuestro negocio, muchas veces nuestro negocio depende de proveedores extranjeros. O sea, no tenemos proveedores internos que nos provean, y eso nos lleva a pensar que frente a este tipo de eventos globales, lo que está diciendo entonces nuevamente aparece cómo entonces fortalecemos la industria nacional, la industria local, la industria subregional, que me permita tener alternativas, ¿sí? Para tener otros proveedores. Aquí lo que estamos tratando de fortalecer la cadena de suministro y la cadena de valor en términos de generar confianza y además de generar confianza de poder fortalecerla. Pregúntese también si alrededor de su empresa y alrededor de lo que usted escucha por los medios de comunicación en el país, ha habido aumento de intolerancia social, manifestaciones en la calle y discursos políticos, porque eso también afecta de alguna manera el mercado. ¿Sí? Eso hay que también mapearlo. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está diciendo la gente en la calle? ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer con esta autoevaluación es poder poner sobre la mesa en blanco y negro cómo está nuestro negocio en función de esa realidad. Y este tema es importante. El tema de las manifestaciones es fundamental. Los discursos políticos que están dando también hay que leerlos adecuadamente precisamente para también nosotros anticiparnos a lo que pueda pasar a futuro. También la actual información de los medios de comunicación pues afectan de manera negativa al entorno laboral. Entonces también hay que estar muy acuicioso y muy pilas de poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Qué es lo que están diciendo los medios de comunicación, porque también de alguna manera afecta el entorno laboral, y eso hay que mapearlo. Y por eso esa persona que decíamos allá que debemos tener nuestra empresa debería estar recopilando la información, compartiéndola y analizándola conjuntamente con todos los colaboradores para mirar el día a día y el paso a paso que vamos a seguir para que nuestra empresa siga absorbiendo la crisis, pero también se vaya preparando para recuperarse, pero también cuando se vaya recuperando vea esto como una oportunidad de transformación hacia una nueva realidad.
El COVID está teniendo, puede tener repercusiones en la actividad económica y por tanto en su empresa o en sus mercados, ¿sí? Eso es algo, pregúntese si eso realmente está pasando. Es posible que tal vez a un sector le está yendo muy bien, por ejemplo, al sector de comercio de alimentos, por ejemplo, pero a otro sector, ¿sí? Como estamos hablando de autopartes, tal vez no les esté yendo tan bien. Entonces, eso es importante en mi negocio en función de esa globalidad, porque ya tenemos que pensar en lo global, en lo local, pasar de lo global a lo local, ¿sí? Local, nos permite entonces poder establecer si nuestro negocio está en medio de esa maraña de problemas y repercusiones que tienen que ver también con temas políticos y económicos, o está aislado. Y si está ahí, entonces, ¿cómo voy a afrontar ese proceso? Las tasas de desempleo, también pregúntese cómo están subiendo en los mercados en que usted opera, porque se están cerrando, en su cadena de valor están cerrando muchos negocios y se están cerrando muchos proveedores. Entonces ahí empieza a haber desempleo. Y ese desempleo empieza a generar otras cuestiones como aumento de la actividad delictiva, ya sea delictiva para los trabajadores, pero también delictiva para la propia empresa. ¿Eso qué está generando? El desempleo, esa crisis social. O sea, no podemos, en este marco de esta pandemia, no podemos estar a espaldas del entorno social, político y económico que puede estar aumentando su temperatura y que normalmente la está aumentando si los estados no generan regulaciones y no generan, digamos, apoyos eficientes a las poblaciones más vulnerables y también al sector empresarial que se empieza a quedar sin recursos para sobrevivir. Entonces, es necesario mapearlo. Ojalá que uno pudiera llevar esto a un mapa, a la cartografía, para poder mirar cómo también el tema de delincuencia se está aumentando alrededor de nuestra empresa. Aumento repentino, hemos visto también, evalúen eso, si ha habido un aumento repentino de los insumos y otros bienes necesarios para llevar a cabo la operación de la empresa. Eso es una cuestión importante, han aumentado los insumos, entonces normalmente un producto que yo hacía con tantos dólares ahora lo tengo que hacer con más dólares y finalmente eso en el mercado pues se va a ver se va a ver afectado porque va a estar más alto y muy probablemente no voy a vender lo mismo que vendía antes porque el precio, sumado a eso que la gente tiene, digamos, la mayoría de personas se le ha disminuido desde el punto de vista salarial los recursos. Entonces, eso tiene que ver con la generación de ingresos. Y finalmente, si hablamos de un marco colaborativo, que es el último punto, entonces tenemos que evaluar el entorno propicio para realizar las operaciones de la empresa. Y eso tiene varios puntos. Servicios públicos. O sea, los servicios públicos, si bien es cierto, son públicos, pues finalmente tienen que estar bien para que funcione lo privado o lo público, si es una empresa pública. Entonces, ahí tenemos que evaluar cómo estamos de servicios públicos. Y en ese sector de servicios públicos, lo primero que tenemos que ver es si la empresa ha sufrido repercusiones negativas en la producción, en su mercado, ¿sí? Por interrupción de los servicios públicos, ¿sí? Hay que mirar si este COVID ha generado interrupción de los servicios públicos porque, por ejemplo, se va la energía, se va el gas, se va el agua. Es posible que no, pero hay que evaluarlo, hay que tenerlo en cuenta dentro del análisis. Lo otro es pregúntese qué repercusiones negativas ha tenido en los trabajadores por importantes continuas interrupciones de servicios públicos, ¿sí? Hoy vemos que el tema del Internet, por ejemplo, se está colapsando porque mucha gente ya está haciendo uso del Internet por esta pandemia y muchas veces cuando uno le toca conectarse a hacer webinars o hacer videoconferencias, uno mismo sufre las consecuencias del colapso del Internet. Entonces, hay que mirar también eso cómo está afectando, ¿sí? No solamente a la empresa, sino también a los trabajadores por las interrupciones. Porque si el trabajador está desarrollando un teletrabajo en su casa, pues no va a poderlo hacer, ¿sí? Y finalmente no va a poder ser productivo. Lo otro también es lo que se ha visto en América Latina, es que debido a que estamos más conectados, estamos en casa, pues aumenta digamos, el consumo de energía, el consumo de agua, ¿sí? El consumo de Internet, ¿sí? El consumo de telefonía, ¿sí? Y entonces los servicios públicos empiezan a subir. Eso es una variable importante que tenemos que tener en cuenta, porque eso afecta el bolsillo, ¿sí? Afecta el bolsillo de la empresa porque va a tener que pagar más impuestos y afecta el bolsillo del trabajador también. Y si no hay que vender y si no hay producción y si todo está bloqueado, pues finalmente se convierte en un problema. Entonces, eso también hay que evaluarlo. ¿Cómo estamos en temas de servicios públicos?
Aumento de las prácticas corruptas, y lo hemos visto en los últimos días en algunos países, ¿no? Aprovechando la pandemia para dar corrupción, ¿sí? Y utilizando precisamente la emergencia sanitaria para hacer corrupción. Entonces, eso también es fundamental, porque la corrupción, digamos, está llevando grandes recursos que pueden ser utilizados para ayudar a recuperar los sectores. Entonces, también es importante tener en cuenta eso y estar muy atentos de la corrupción y no caer en eso. Mirar también cómo esto está afectando mi competencia. O sea, aquí la competencia se vuelve lo importante, ¿sí? Tengo que revisar si ese competidor también está siendo afectado. No para, digamos, ponerme contento porque le está yendo mal, ¿no? Antes, por el contrario, decir, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar juntos? ¿Sí? Eso hay que preguntarle. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo está mi competencia? ¿Sí? ¿En qué está fallando mi competencia? ¿Dónde están los puntos de Aquiles de mi competencia? Entonces, eso también me lleva a mí a pensar, cuando yo hablo de la competencia, a veces uno dice, bueno, hay dos maneras, o yo salgo de esta crisis de manera individual, o empiezo a ser solidario y trabajo con un sector para que todos salgamos de la crisis. Entonces, hay tres preguntas que tendría uno que hacerse para ver qué disposición tiene la empresa para trabajar con su competencia. Entonces, lo primero es, existe poco o ningún margen de colaborar con los competidores con vistas a compartir prácticas de equipos de salud y de seguridad, es decir, si podemos compartir con ellos, existe realmente un interés, una motivación, una voluntad para poderlo desarrollar, ¿sí? ¿Existe eso para colaborar con los competidores? Vamos a compartir equipos, vamos a compartir experiencia, vamos a compartir buenas prácticas, porque aquí, como les digo, mucho de esto se está desarrollando por ensayo y error. ¿Existe o poco margen o ningún margen para colaborar con los competidores con vistas a compartir existencias? ¿Sí? Unas bodegas, por ejemplo, si tenemos algún stock y alguno de mis competidores lo necesita porque necesita terminar la producción, ¿qué negociación interesante se puede hacer ahí? ¿Qué alianzas se puede hacer ahí? Yo pienso que este es el momento de las alianzas para salir todos fortalecidos. En una sana competencia, obviamente. ¿Existe poco o ningún margen? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Recuerden, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Existe poco o ningún margen para colaborar con los competidores con vista a compartir equipos también? ¿Es posible que haya una producción que se pueda desarrollar conjuntamente? Porque resulta que la mitad de mis trabajadores están ausentes porque los tuve que despedir, porque no tenía dinero, y resulta que, o porque están enfermos, y entonces, ¿cómo entonces poder aliarse, ¿sí? entre empresas que puedan desarrollar un mismo producto temporalmente para ayudar a salir de la crisis? Eso también puede ser, y compartir equipos. También pregúntense si ustedes han tenido dificultad para adquirir productos financieros, ¿sí? Hoy los gobiernos están ofreciendo préstamos, productos financieros, pero algunos lo están ofreciendo, digamos, de la misma forma que lo ofrecían antes, a intereses bastante altos, y entonces eso, digamos, no es muy motivador para las empresas, ¿sí? Entonces hay que averiguar que esos estímulos financieros, si hay productos financieros que tienen, digamos, unos plus diferentes a un tratamiento diferente a la empresa que está sufriendo unas problemáticas para poder salir adelante. Ahí uno podría identificar productos financieros de algunas empresas que me pudieran beneficiar para ayudar a salir de la crisis. También se han impuesto restricciones de uso de infraestructuras públicas que se afectan. Pregúntese eso, si algunas infraestructuras, digamos, han sido bloqueadas, por ejemplo, como los aeropuertos, ¿cierto? Y cómo eso, y ese bloqueo que se genera a través del cual vienen sus productos o sus materias primas, cómo eso afecta al negocio. Eso hay que preguntárselo. Otro elemento también que hay que preguntarse es si ha habido aumento de costos de utilización de infraestructuras, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, para pasar algún tipo digamos, de insumo, materia prima. Entonces resulta que eso finalmente termina revertiendo. Si uno no maneja el barco, pero en el barco va en su container va lo que necesita, pues muy probablemente esos costos se los van a cargar para poder pasar. O en los fletes de los peajes en el transporte, por ejemplo, de carga en las carreteras, también hay que revisar si eso ha aumentado o no, y eso me puede ayudar a determinar fácilmente medidas financieras para enfrentar la crisis. También pensar si se han adoptado de manera súbita legislación que, digamos,
que afecte negativamente a la empresa. Miren todo eso que ha hecho los gobiernos de diferentes países y miren de qué forma los benefician o los afectan. Si es mayor el beneficio o es mayor, digamos, lo que se les afecta. Eso hay que analizarlo también y calificarlo. Lo otro es que hay una mayor incertidumbre. Hemos dicho que esto es ensayo y error, ¿sí? Eso depende también de cómo la curva vaya disminuyendo, de cómo la capacidad hospitalaria también no se vea colapsada. Entonces ya muchos países han empezado a reabrir sus negocios con unos protocolos, pero todavía hay mucha incertidumbre. Pregúntese eso, cómo esa incertidumbre finalmente puede afectar su negocio y el mercado. También, si esas legislaciones que se han hecho a nivel global afectan tanto a la empresa, pero también a los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de la movilidad, ya sean los vehículos públicos o ya sean los vehículos privados. Pregúntese eso, mapee eso, todos esos elementos son fundamentales. De la misma manera, pregúntese si su gobierno ya ha adoptado subsidios, ayudas, incentivos para ustedes, para los empresarios, ¿sí? Que les permita servir de apoyo, si son suficientes, si son insuficientes. Miren que todos estos elementos nos permiten ya tener un panorama muy completo con estos 60 aspectos que hemos visto, ¿sí? Para avanzar en el plan de recuperación. Entonces, también pregúntese si se han adoptado o han previsto que se adopten medidas como estado de emergencia. En muchos países hay estado de emergencia, ¿cierto? O restricciones importantes para la libre circulación. ¿Eso qué implicaciones tiene en la interrupción de su cadena de suministro o cadena de valor? Y finalmente, el 60 punto con el cual cerramos, ¿sí? Pregúntese si mi empresa no tiene un plan de contingencia para el tema de crisis. Y esto es más enfocado al tema del coronavirus. Normalmente las empresas son muy juiciosas y tienen su plan de contingencia, pero ninguna tenía un plan de contingencia para enfrentar esta pandemia. Y enfrentar esta pandemia implica otro tipo de análisis. No es el mismo análisis que yo hago para hacer análisis frente a ciclones, huracanes o terremotos. Es diferente, totalmente diferente. Lo interesante acá es que las cadenas de suministro se están afectando porque de alguna forma estamos interconectados. Además porque actualmente, pues nuestro mundo es un mundo globalizado y finalmente eso es lo que de alguna forma tenemos que evaluar con estos 60 puntos. Cuando ya hemos evaluado 60 puntos, entonces ya hemos hecho el ejercicio juicioso de calificar el sí y los no. Entonces vamos a interpretar el perfil de riesgo. Con esas valoraciones de sí, entonces vamos a colocar una escala de bajo, medio y alto y poder ubicarnos en dónde está nuestra empresa. Entonces, empezamos desde la escala baja, es decir, dice en un puntaje entre 0 y 20, o sea, 20 CIS, ¿sí? Dice, su progresión hacia una mayor resiliencia es buena, pero todavía quedan algunas áreas en las cuales podría reducir la vulnerabilidad. Asegure de establecer su plan de continuidad de las operaciones con una buena gestión de amenazas. Entre más sí tenga usted, pues lo va a llevar a estar en un punto medio o en un punto alto, ¿sí? El siguiente puntaje, perdón, es entre 20 y 40. Si usted le dio entre 20 y 40 CIS, ¿sí? Lo que significa esto es que a pesar de haber tomado algunas medidas para aumentar su preparación ante las crisis, su empresa sigue siendo vulnerable. Trate de dilucidar si sus amenazas son internas o externas y asegúrese de priorizar los factores más vulnerables al establecer su plan de continuidad de operaciones. Pero si la mayoría de lo que ustedes calificaron les dio sí, porque lo que estamos calificando es si son vulnerables o no, para el nivel de riesgo es, si les dio entre 40 y 60 CIS, ¿sí? Su empresa es muy vulnerable a las repercusiones negativas de la crisis ocasionadas por el COVID. Es muy probable que su empresa se vea extremadamente afectada, lo que puede causar una perturbación prolongada en su caso y en el caso su situación empeore. En su próximo plan de acción debería identificar si es más vulnerable a las amenazas internas o a las externas y tomar medidas para reducir el riesgo y la vulnerabilidad al COVID. Fíjense que con esta herramienta de 60 preguntas tan sencilla, ¿sí? Y como lo hemos intentado tratar de explicar aquí en este evento, yo podría ya ubicarme en qué nivel o qué perfil de riesgo. Estoy en un perfil de riesgo bajo, pero no significa que no me voy a dormir, sino que tengo que estar alerta, o estoy en un perfil de medio, es decir, ojo que me puedo ir hacia lo alto, o tengo la oportunidad de irme hacia lo bajo, lo mejor es irse hacia lo bajo, ¿sí? Y un puntaje de 40 y 60, pues ya sería un puntaje, digamos, que no sería recomendable para
que una empresa tuviera. Entonces, con todo esto, lo que uno hace, y ya para terminar, es básicamente seguir 6 pasos. Es decir, ¿qué es lo más fundamental acá? Lo fundamental es la autoevaluación. Es el conocimiento del riesgo de la empresa. ¿Sí? Con esas 60 preguntas, usted puede tener un perfil de riesgo. Lo puede llevar al texto y al contexto. O sea, lo puede llevar a mapas, si quiere. ¿Sí? A mapas, a cartografía. O lo puede dejar en texto. Pero es interesante que pueda tener el texto y el contexto para poder verse usted, pueda trazar su cadena de suministro, pueda localizar sus proveedores, ya sea su cadena de suministro internacional, nacional, local, pueden haber diferentes escalas, pero también esta oreja que es cadena de suministro puede identificar y caracterizar propiamente cómo están sus trabajadores, cómo están sus procesos, cómo está su articulación, cómo están sus servicios públicos, bueno, todo. Entonces vamos a ver rápidamente el paso 1. Cuando yo ya me he autoevaluado, entonces simplemente sigo 6 pasos. Ya tengo la información, el éxito de este plan de continuidad, el 80% del éxito de este plan es la autoevaluación. ¿Sí? Nos debemos concentrar ahí. Porque ya cuando tú tienes clara la película, es muy fácil determinar y planificar. Difícilmente es planificar sin conocimiento. Por lo tanto, le hemos dedicado bastante tiempo a entender qué es la autoevaluación y por qué es fundamental, y lo hemos tratado de conectar con la cadena de suministro y valor. Primer paso, ¿sí? Entonces la pregunta es, identifica los productos y servicios esenciales, ¿sí? De su cadena de suministro, qué es lo importante, qué es lo esencial, ¿sí? Y vemos de eso importante en qué porcentaje, de qué parte de los ingresos genera, ¿sí? ¿Cuántos recursos genera eso que es principal? Genera el 80%, el 100%, que es lo más importante, sobre lo cual vamos a fortalecer. Luego también identifique la cantidad de clientes que solicitan ese servicio principal para poder entonces, porque la idea es empezar a recuperar lo que es la esencia del negocio, ¿sí? Lo principal, que es el que me pueda ayudar a absorber y a recuperarme y ser la plataforma para reinventarme. El siguiente criterio es poder determinar el costo que genera la falta de suministro, ¿cierto? Consecuencias financieras, de productividad y reputación. Es decir, evaluar de qué manera la falta de suministro para producir y generar esos productos, ¿sí? ¿Qué consecuencias financieras, de productividad y reputación me pueden llevar? El siguiente paso es establezca el objetivo de su plan de continuidad de operaciones, ¿sí? Si quiere lograr, ¿qué quiere lograr con su plan de continuidad de operaciones? Recuerde que aquí estamos planificando para lo normal. Entonces, ahí lanzamos los dardos hacia, digamos, hacia este sitio, pero tenemos que el dardo tiene que ir hacia otro lugar, porque tenemos que planificar hacia una nueva realidad. No puede ser, no podemos lanzar los mismos dardos hacia el mismo sitio que estamos acostumbrados, porque esto es un plan de continuidad diferente. El tercer paso, entonces, es evaluar los posibles efectos de las perturbaciones de la empresa y los trabajadores. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse, sumada a las otras, es ¿a partir de qué momento dejarán de ser tolerables las interrupciones del ritmo de los negocios? Es decir, ustedes tienen que pensar aquí tienen que hablar sobre el riesgo aceptable, ¿sí? ¿Hasta qué punto puedo aguantar? ¿Y hasta qué punto no es negocio tener el negocio? ¿Sí? ¿Y qué debo hacer para eso? Entonces, debemos hacer un análisis juicioso de eso. ¿Cuál es mi riesgo aceptable? ¿Cuál es a qué estoy dispuesto a asumir en pérdida? Porque estoy enfrentando un fenómeno bastante complejo. Pero, ¿qué estoy también dispuesto a aportar para salir avante? Y el segundo criterio, ¿cuáles son los recursos y los proveedores, los asociados, los contratistas necesarios para llevar a cabo las operaciones esenciales? Tenemos que pensar, si yo quiero recuperar el negocio bajo ese elemento principal, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Y cuánto estoy dispuesto, digamos, tanto a perder como a ganar? Y el cuarto paso es que sobre ese conocimiento vamos a enumerar las medidas necesarias para proteger el negocio. Y esas medidas están sustentadas en los 60 puntos que nosotros ya discutimos. ¿Sí? Por eso decíamos que aquí están las medidas necesarias, es responder a esos 60 puntos. En todo lo que usted le haya dado sí, es una situación negativa. Ahí eso al contrario, negativa. Si le dio sí es porque no lo tiene. Si le dio no es porque, ¿sí? Si le dio sí es porque no lo tiene. Entonces, es importante que tome eso sí, que le dio ese sí, y mire cómo va en cada uno de los aspectos que vimos, en las personas, en los procesos, en los beneficios, mecanismos, cómo va a fortalecer
¿sí? ¿Cómo va a fortalecer ese tema? Y entonces, de entrada ya los 60 puntos ya le está dando la hoja de ruta de lo que debía hacer, sin querer queriendo, lo está teniendo ahí. Con un simple sí o no, ya te está diciendo hacia dónde debes orientar tu proceso. Y el quinto paso es que cuando ya tienes armado eso, establezca listas de contactos, ¿sí? Haga ejercicios llamadas por WhatsApp, reuniones por Zoom, etcétera. Asegure de tener listas exactas, actualizar todos los contactos para el funcionamiento de la empresa, los stakeholders, bueno, tener los proveedores, lista de contacto de los socios, bueno, todo para que ese plan pueda funcionar como un reloj, como un relojito. Finalmente, cuando ya tengas tu plan, pues tienes que mantenerlo, tienes que examinarlo continuamente, ¿sí? Y hemos dicho que de alguna manera, frente a este COVID, el plan como mínimo se tiene que ir revisando dependiendo del tamaño de la empresa, ¿sí? Dependiendo también de lo que la empresa haya visualizado, puede ser entre semanal, quincenal, porque es que el escenario está cambiando y el escenario de pandemia está cambiando y eso tiene que ver con el tema político, con el tema también de cómo la curva se disminuye, el tema de los contagios, el tema de la capacidad hospitalaria. Entonces, por eso es importante esa persona que inicialmente hablábamos que tiene que participar en este ejercicio. Entonces, con esto y en este link que he puesto aquí abajo, ustedes pueden encontrar una herramienta que es sobre la cual se basa esta conferencia y sobre la experiencia que hemos tenido precisamente desarrollando este tipo de procesos con empresas. En este link pueden ustedes encontrar, igual vamos a compartir la presentación y vamos a compartir el link para que ustedes puedan hacer clic, puedan llevarlo. Es un curso rápido con algunos ejemplos de cómo entonces aplicar todo esto que hemos visto hoy acá, que lo puedan ustedes desarrollar en línea, ¿sí? Eso entonces sería lo que tendría yo por compartirles el día de hoy. Agradezco a todos su atención y espero que haya aportado en algo a este proceso precisamente para impulsar la continuidad de las cadenas de valor y en los tiempos del COVID. Muchas gracias. Henry, muchísimas gracias a ti nuevamente por tu participación. De verdad que la presentación súper completa. Yo aquí misma estuve haciendo todas las anotaciones del lugar. Déjame ver si compartimos de nuevo. Sí queremos aprovechar este espacio para que todos los que han tenido la oportunidad de estar con nosotros puedan hacer sus preguntas. No lo mencioné al principio, pero el chat está habilitado. Podemos aprovechar este espacio para que le hagan a Henry cualquier pregunta y conversemos. La presentación va a estar disponible. La idea es que cuando completemos, pues vamos a tener la grabación completa y se las vamos a compartir. Entonces, así pueden volver a cualquier punto, a cualquier duda que hayan tenido. Entonces, aprovechemos este espacio para resolverlas y que tengamos todas esas herramientas disponibles para nosotros. Igual que la herramienta que nos acaba de mostrar Henry, que yo pues habíamos desde Corred tenido la oportunidad de verla un poquito más a profundidad y bueno, con la profundidad que lo vimos hoy, pero de manera anticipada, y la verdad es que es una herramienta sumamente valiosa y que esperamos que les pueda aportar muchísimo. Entonces, vamos a ver por aquí si tenemos alguna pregunta. Aquí estoy recibiendo que muchas gracias por tu intervención, Henry. Nos dicen los oyentes, gracias, qué excelente exposición. No tenemos ninguna pregunta por el momento. Bueno, aquí tenemos una. Me hace una pregunta, entiendo que es de parte de un colaborador, en el caso, bueno, me imagino que estuvo haciendo alguna sí, ¿no? Haciendo el ejercicio desde su casa y la pregunta es, bueno, ella entiende que no se están cumpliendo con ciertos parámetros, me imagino que el ejercicio la alarmó un poco, pero ¿qué debe hacer si la empresa no está cumpliendo con esos parámetros? Y bueno, supongo que aquí también vemos algunos ejemplos con cosas que han pasado como en el metro, que ponen el distanciamiento
y ya pues en la vida real de pronto no se cumplen. Entonces, ¿qué debo hacer si mi empresa no está cumpliendo con, con varios de los parámetros que, pues que nos presentaste hoy y que de todos modos le toca regresar al trabajo en esta modalidad, pues en la reinserción, digamos? Claro, buena pregunta. Sí, bueno, digamos que lo que yo sugeriría en primera instancia es, si tienen la posibilidad de hablar con los tomadores de decisiones de la empresa, hacerles caer en cuenta digamos, de lo que no se está cumpliendo, poderles compartir estas herramientas para que ellos de alguna forma las estudien. Sabemos que la mayoría de empresas tienen comités de crisis, comités de riesgo. Es posible que no tengan desconocimiento, habría que indagar un poco más. Uno parte de la buena fe, es posible que tengan desconocimiento y que lo estén haciendo por desconocimiento, y ojalá sea así. Entonces, primero, acercarse a aquellos tomadores de decisiones, compartirle esta presentación, compartirle las herramientas que también están disponibles, tanto en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre que compartimos hace 15 días, como esta herramienta de la OIT, que me parecen son sencillas. Eso, digamos, como una labor como un trabajador preocupado por su empleo, pero también preocupado por la empresa y por el cuidado de ella misma y también del resto de colaboradores. Y, claro, ya de manera individual, ¿sí? Que ya uno tiene su gobernabilidad como persona y como trabajador, pues mi recomendación es intentar cumplir a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad. O sea, es fundamental todos los protocolos de bioseguridad cuando estés saliendo en el transporte público para tu trabajo, cuando llegues a tu casa también. Digamos que de eso ya, digamos, estamos suficientemente ilustrados. Pero esos serían los dos temas. Tratar de hacer un poco de conciencia en los tomadores de decisiones de nuestra empresa, donde ellos tienen el poder de decisión, y en nuestra propia particularidad, el poder ser juiciosos. Así el resto de las personas no sea juiciosa con el cumplimiento de las normas de bioseguridad, pues seamos juiciosos nosotros, ¿sí? Y demos el ejemplo, demos testimonio de que lo hacemos, independientemente de que los otros no lo hagan. Porque eso finalmente es lo que nos va a ayudar a salvar la vida nuestra y la de nuestros familiares. De acuerdo, muchísimas gracias, Henry. Pues viendo aquí que no tenemos más preguntas y también, bueno, el tiempo apremia, ya para respetar también las agendas de todos, nuevamente agradecerles el tiempo, agradecerte a ti, Henry, por todas las herramientas que nos das y nada, aquí seguimos en comunicación desde Corred, muy a la orden. Igual a todos los que nos escuchan, con cualquier duda, aquí estamos, se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes. Y nada, muchísimas gracias por participar. Esperemos que estén muy bien y tengan un feliz resto del día. Bueno, chao a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Henry. Que estés muy bien. Gracias, Hasta luego. Gracias. Gracias, Henry. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Un saludo de parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del área de Cheli. Henry, estamos a la bueno, orden. saludos. Gracias por acompañarnos acá. Un abrazo para todos. Gracias. Igualmente, Henry. Hasta luego. Adiós, chao. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias.